Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy nosotros vamos a trabajar con eh, los positivismos y en particular nos vamos a detener en cierta profundidad en los textos de Carnap y Ayer, que fueron como las piezas fundamentales que inauguraron de manera fuerte este movimiento. Eh, por otro lado, eh, vamos a ir a los textos basándonos en algunas preguntas que nos van a servir como guías, ¿no? Y una de esas preguntas que va a estar en el eje de la cuestión eh, es, de acuerdo a los movimientos positivistas, ¿dónde podemos encontrar la diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento científico? O podríamos ahondar un poco más e interrogarnos sobre la naturaleza de esa diferencia. Y por otro lado, también podríamos avanzar con preguntas sobre si esa diferencia concierne a un elemento o varios. Pero lo importante que nos va a guiar en la lectura de estos textos son estas preguntas. No vamos a los textos de una manera ciega y a extraer cualquier tipo de información, sino que nos interesa precisar, de acuerdo a las lecturas que hagamos de los textos, en dónde podemos situar eh, esta diferencia entre el pensamiento científico y otras formas de pensar, y en particular la del pensamiento mítico, ¿no? Bien, vayamos a dar alguna precisión sobre este movimiento, ¿no? A menudo, por supuesto, se ha pensado al positivismo en términos negativos, eh, se los ha catalogado en muchas oportunidades como pensadores obtusos que estaban totalmente aferrados a una manera de ver la realidad en términos muy ingenuos y demasiados apegados a lo empírico, ¿no? Sin embargo, nuestra idea es tratar de ver al positivismo en su conjunto y sobre todo en las condiciones en las cuales este movimiento surge. Y básicamente, cuando nosotros analizamos esta cuestión, nos damos cuenta de que el positivismo surge como una reacción ante los abusos que se hacían de las palabras en aquella época, ¿no? Eh, y en este sentido, el positivismo lo que va a hacer es rechazar de manera contundente eh, la especulación eh, puramente lingüística, eh, la especulación no fundada en hechos, ¿no? Eh, lo que se dan cuenta los positivistas es que hay una forma de usar la razón eh, que puede conducir a producir una serie de enunciados y de expresiones que dan la sensación de ser válidas porque son racionales, pero que no tienen ningún valor, ya que no están apoyados por la experiencia y la realidad. En la Edad Media
este vicio de la razón ya se lo conocía, ¿no? Había una conocida anécdota que cita el profesor Carpio en un libro famoso, Principios de la Filosofía, donde se le pregunta a un alumno en un examen definitorio de graduación por qué hace dormir el opio. Y el alumno, sin despeinarse y sin mostrar ningún tipo de preocupación, responde con total firmeza y total certeza: el opio hace dormir porque tiene la virtud dormitiva. Bueno, este tipo de respuestas parece que dicen cosas, pero en realidad no dicen nada, porque en realidad lo único que se está haciendo es un manejo de las palabras, pero sin que esas palabras refieran a algo auténticamente genuino, ya que la virtud dormitiva era un concepto totalmente vacío y especulativo, que no remitía a ninguna entidad existente, ¿no? Y esto que se observó en la Edad Media como uno de los vicios de la razón, se empieza a tomar mucha fuerza ya por los años 1900, y empieza a haber abusos del lenguaje en todos los niveles, ¿no? No solo en la psicología, sino en la química, en la física, en la biología. Por ejemplo, que en psicología, ante cualquier conducta, siempre se apelaba a la palabra instinto. Entonces, esa misma palabra, bueno, cumplía la misma función que la palabra virtud dormitiva de la Edad Media, ¿no? Cuando se le preguntaba a alguien por qué hacía dormir el opio. Y en biología, por ejemplo, se hablaba de hálito vital, ¿no? También con la misma amplitud. Entonces, era la palabra que se usaba como una especie de acomodín para eh, encubrir la ignorancia. Entonces se le preguntaba a alguien por qué crece una planta y dice, bueno, porque hay un hálito vital, un aliento vital, una fuerza vital en los seres vivos. ¿Y por qué la planta se enferma? Y porque la fuerza vital está un poquito débil. O sea, servía para todo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que ese uso de las palabras, hay algo que no funciona allí. Y los positivistas dijeron, bueno, acá hay que ponerle fin a esto. Entonces, básicamente lo que se les ocurrió a ellos es que no alcanzaba con que la ciencia se anclara solamente en el uso de la razón en términos coherentes, sino que había que fundamentalmente poner en relación las afirmaciones con los hechos. Es decir, por más racional que sea un discurso, bueno, ese discurso tiene que corresponderse con observaciones, con experiencias, con hechos. Y este es el giro que encuentran los positivistas para alejar a lo que ellos consideraban los charlatanes de la ciencia, ¿no? Entonces, para que una afirmación sea científica, bueno, básicamente tenía que ser verificable, tenía que ser susceptible de ponerse a prueba con la experiencia. En este sentido, digamos, la verificación, sobre todo en los primeros positivistas, desempeña un papel fundamental, ¿no? Y ¿quiénes son los que están en condiciones de verificar una afirmación? Bueno, cualquier sujeto normal que pueda observar la realidad. Es decir, que las afirmaciones tenían que ser verificadas por cualquier sujeto
esté en condiciones de percibir la realidad en forma normal, ¿no? Y después, también la palabra verificación, en última instancia, era lo que permitía correlacionar los enunciados con la realidad. Es decir, lograr que las afirmaciones no estuvieran vacías de referencia, ¿no? La idea era conectar el discurso científico con una referencia empírica. Y ese papel lo cumplía la verificación, a través de la experiencia y la observación, ¿no? Carnap fue uno de los primeros que sostuvo esta concepción de la ciencia, y bueno, básicamente él nos va a desarrollar un poquito estos conceptos que estuvimos vertiendo anteriormente, en lo que dice que la ciencia se construye a partir de lo dado, ¿no? Y lo dado, en última instancia, es aquello que se puede registrar por medio de observaciones, y se puede dejar constancia de esas observaciones en un conjunto de afirmaciones descriptivas. Fíjense que lo dado, en última instancia, de acuerdo a esta visión de Carnap, es aquello que se puede expresar por medio de un lenguaje que describe lo real. Bueno, en este sentido, los enunciados observacionales o los enunciados descriptivos, también conocidos como enunciados empíricos o protocolares, son aquellos que describen la realidad. Y esos enunciados son el pilar de la ciencia. ¿Por qué? Porque permiten conectar las afirmaciones teóricas con los hechos, y evitan ese vicio de la razón de generar afirmaciones sin que estuviesen las condiciones para probarlas, ¿no? En el fondo, lo que ellos están buscando es una forma de justificar todo el conocimiento científico en base a lo observable, ¿no? Obviamente que hay enunciados que contienen términos teóricos, como por ejemplo en psicología, pero van a encontrar miles y en todas las ciencias, ¿no? En psicología podríamos decir, qué sé yo, por ejemplo, los síntomas son causados por un trauma, o la represión interviene en la producción de sueños, o los sueños son una manifestación del inconsciente. Bueno, ahí encontramos enunciados de índole teórico, porque encontramos palabras o términos en esas afirmaciones que no son observables, que no se pueden reducir a la descripción, sino que son palabras explicativas como inconsciente, represión, trauma, etc. Entonces, lo que va a plantear este movimiento es que esas palabras o esos términos que denominaríamos teóricos, por contraposición a los términos empíricos que describen la realidad, tienen que poder ser reductibles a un conjunto de observaciones, ¿no? Para que sean válidos. Por otro lado, bueno, ellos insisten en que, y en particular Carnap, en este texto que tenemos que estudiar, insiste mucho en que lo dado sería todo aquello que cualquier sujeto normal
es capaz de percibir, ¿no? Estableciendo de antemano las condiciones para esa percepción, ¿no? Y dentro de esas condiciones para realizar esas percepciones o ese registro de lo dado, bueno, tiene que ver con que el fenómeno sea repetible, que el fenómeno que se está registrando pueda decidirse en términos de si es efectivamente verdadero o falso, y que sea intersubjetivo, es decir, que esté al alcance de todos. Es decir, que ante un enunciado que describe la realidad, en términos observacionales, ese enunciado tendría que referirse a un hecho que pueda repetirse, un hecho que pueda ser observado intersubjetivamente, y ese enunciado tiene que referirse a un hecho en el que en forma efectiva se pueda decidir si se corresponde o no ese hecho con el enunciado. Son como las tres condiciones mínimas que pone Carnap a la hora de establecer las observaciones, ¿no? Y con esto, obviamente, lo dado sería aquello que se puede expresar a través del lenguaje por medio de proposiciones descriptivas. Ayer se va a dar cuenta de que existen algunos límites a la posición de Carnap, y de algún modo va a suavizar o matizar las posiciones que sostenía Carnap, ¿no? Lo primero que se da cuenta es que es fácil someter a verificación un enunciado que habla de un solo sujeto, es decir, enunciados singulares, o de un solo individuo. Por ejemplo, es fácil determinar si es verdadero o falso el enunciado que Jacqueline está haciendo sonar el sonajero, o Jacqueline está succionando en vacío. Ese tipo de enunciados que hablan de un solo individuo realizando una acción concreta son fáciles de verificar. Pero, ¿qué pasa cuando decimos todos los niños succionan? Ya ese enunciado es un enunciado que es prácticamente imposible de verificar, porque nos estamos refiriendo a todos los niños que existen hoy, y ya ahí imagínense que tenemos, para verificar ese enunciado, tenemos que percibir o registrar a todos los niños de la India, de China, de los lugares más remotos de la Argentina, y bueno, y así con cualquier otro sector del mundo. Pero no solo de hoy, sino del pasado. Y ahí ya no podemos viajar en el tiempo para ver si los niños de Grecia succionaban en vacío o no. Y también nos habla ese enunciado de los niños que van a nacer en el futuro, y eso tampoco, entonces se puede verificar. Entonces, los enunciados universales, que contienen, aún los enunciados empíricos, pero que contienen generalizaciones, son muy difíciles de verificar, ¿no? Imposible. Es un límite a la verificación. Y el otro límite está puesto en los enunciados que contienen términos teóricos, porque si bien uno puede establecer reglas de correspondencia entre el enunciado y el que contiene un término teórico y los enunciados observacionales, no es sencillo establecer esas reglas de correspondencia, y no siempre es viable, y muchas veces estos enunciados que contienen términos teóricos eh, se hace muy, muy complicado ese proceso de reducción de un enunciado
teórico a un enunciado observacional. Porque uno podría decir, por ejemplo, ¿no? Está bien, el inconsciente lo podemos definir en términos observacionales en la medida que decimos que el inconsciente se expresa en los sueños, que se pueden, en los relatos de los sueños que son observables, en los síntomas que son observables, y en los actos fallidos, por ejemplo, que también son observables. Y ahí parece que hemos resuelto la cuestión, pero después cuando ahondamos más en detalle nos vamos a dar cuenta que hay una infinidad de actos fallidos, que hay una infinidad de sueños o relatos sobre los sueños, y que hay una infinidad de síntomas. Y que además, entonces tenemos que introducir una enorme cantidad de subclases para cada proceso, y además, si nosotros lográramos finalmente hacer ese proceso, nos encontraríamos que el término inconsciente se ha reducido solamente a aquello que es observable. Pero parece que justamente la riqueza del término inconsciente está en que contiene un significado que excede a lo puramente descriptivo. Y lo mismo que pasa con la palabra inconsciente, pasa con la palabra electricidad, con la palabra átomo, con la palabra gen, o cualquier otra palabra, que sea teórica, ¿no? Que la podamos definir nosotros como un término teórico. Es decir, que no resulta nada fácil determinar ese mecanismo de reducción de un término teórico a lo puramente observable, y en el caso que lo consiguiéramos, resulta que el término teórico se nos empobrece porque pierde su valor explicativo y queda reducido a lo que puramente se puede ver. Entonces el término teórico sería equivalente o igual a un conjunto de observaciones de lo dado. Entonces, bueno, básicamente Ayer insiste en que no hay observaciones absolutas que permitan decidir en favor de, por ejemplo, una ley universal, incluso que sea de carácter empírico, eh, se pueda probar como verdadera, ¿no? Porque no alcanzarían los casos singulares que verifican esa ley para probarlo, porque siempre podría parecer un caso singular que sea contrario a esa ley, ¿no? Es decir, que en realidad uno termina creyendo en enunciados como todos los cuerpos caen en condiciones atmosféricas normales y demás, es un enunciado verdadero. Pero en realidad no estamos en condiciones de decir que todos los hechos favorables que han existido y que verifican ese enunciado demuestran de manera absoluta que ese enunciado efectivamente es verdadero, ¿no? Por lo que habíamos dicho anteriormente, porque siempre va a estar la posibilidad de que aparezca un hecho nuevo o un cuerpo que no caiga. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también, fíjese a nivel de lo puramente empírico, les cuento una pequeña historia. En la época de Ayer, todavía no se había llegado a la Luna. Cuando escribió Ayer este texto, el hombre no había llegado a la Luna.
Y un enunciado tan sencillo como del otro lado de la cara de la Luna, o sea, de la cara no visible de la Luna, hay cráteres, ese enunciado no se podía verificar porque nadie podía hacer la comprobación efectiva de que eso sucediera. Entonces, eh, quedarían fuera de la ciencia esos enunciados. Eh, Hay miles de enunciados de este estilo que los científicos dan por válidos, ¿no? Y que sin embargo no se pueden verificar. Entonces, Eicher dice, bueno, es cierto que no es verificable este enunciado hoy en día, que no se puede verificar hoy en día, pero es verificable. Es decir, potencialmente puede ser verificable, porque nosotros podemos imaginar un dispositivo por el cual ese enunciado se puede verificar. Es decir, podemos imaginar que el hombre va a llegar a la Luna, podemos imaginar que va a contar con un aparato óptico para mirar lo que sucede en el otro lado, y de esa manera el enunciado se vuelve verificable. Es decir, es cuestión de tiempo y es cuestión de avanzar en las tecnologías de observación para que el enunciado se haga verificable. Por lo tanto, tenemos dos tipos de verificación. Una verificación fuerte, que es de todas aquellas afirmaciones que postulan que los hechos corresponden con la afirmación, y los otros en donde todavía no se dispone de la forma o del procedimiento o de la tecnología o los aparatos ópticos necesarios para hacer la observación, ¿no? Pero que potencialmente esos aparatos podrían llegar a existir. Lo que pasa es que con esta noción de verificación débil, justamente el concepto de verificación se limita mucho, porque obviamente cualquiera podría decir que una afirmación como el alma sigue existiendo después de muerta, la persona, es verificable, pero lo que pasa es que todavía no se ha encontrado el procedimiento y la máquina que permita fotografiar, por ejemplo, al alma una vez que el alma sigue existiendo, ¿no? Y la persona ha muerto. Entonces, bueno, esa sería la cuestión. Popper es totalmente consciente de estas dificultades, y se da cuenta de que, digamos, es muy difícil sostener una ciencia anclada solamente en la cuestión de la verificación, ¿no? Y, y bueno, tomando en cuenta las enseñanzas de la lógica, lo que él propone es que, si bien no podemos armar una ciencia que se funde en la demostración contundente de la verdad, porque allí hay una limitación lógica, podríamos hacer lo contrario. Es decir, cuando nosotros tenemos una ley cualquiera y encontramos un hecho que la contradice desde el punto de vista lógico, podemos estar totalmente seguros que esa ley es falsa. A ese proceso, por el medio del cual, a través de un hecho contrario a una ley, se determina que la ley es falsa, se lo conoce como refutación. Y Popper, en lugar de centrar la posibilidad de hacer ciencia sobre la verificación, lo que propone es hacer una ciencia basada en la refutación. Entonces el conocimiento científico tiene que ser refutable, es decir, tiene que contener hipótesis de las cuales se desprendan hechos que eventualmente puedan convertir en falsas esas hipótesis. Mientras esos hechos no surgen o no se hacen presentes, no toman existencia efectiva, nosotros damos a esas hipótesis como provisoriamente verdaderas, pero no demostradas como verdaderas. Pero cuando aparece un hecho contrario, entonces decimos que la hipótesis ha quedado demostrada como falsa. Este es un poco el núcleo del movimiento popperiano. Él piensa que la hipótesis es algo así como una especie de reflector que ilumina la realidad y que genera un campo de expectativas. Y cuando esas expectativas o predicciones no se cumplen, entonces
la hipótesis hay que abandonarla, y la ciencia avanza por el abandono de hipótesis falsas, en lugar de avanzar, como creían los otros positivistas, por la acumulación de afirmaciones verdaderas. Lakatos lo que va a darse cuenta es que en la historia de la ciencia no siempre se ha respetado la idea de refutación que propone Popper. Por ejemplo, bueno, Lakatos había estudiado bastante la cuestión de la creencia en que la Tierra era el centro del mundo, y bueno, si estudiamos un poquitito esa tesis, que la Tierra es el centro del mundo, nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de refutaciones a esa tesis. Pero resulta que esa creencia fue sostenida por cientos de años. Y sin embargo, digamos, no es que no podemos decir que eran científicos quienes la sostenían. O sea, seguían siendo científicos, pero lo que pasa que ante las refutaciones, los científicos que hacían, defendían la hipótesis central, modificando hipótesis secundarias, ¿no? Entonces, lo que, digamos, Lakatos advierte es que la ciencia, en lugar de estar anclada en hipótesis o teorías, está anclada en algo mucho más amplio, que son los programas de investigación, y que esos programas de investigación en general contienen, digamos, un núcleo, que aquí lo encontramos, y un cinturón protector. Entonces, quienes sostenían el programa de investigación geocéntrico, cuando se encontraban con un hecho contrario a ese programa, en lugar de cambiar el núcleo, lo que modificaban era la parte secundaria, la parte periférica al núcleo, es decir, el cinturón protector, ¿no? Y así lograron sostener ese programa vigente durante siglos. Fue necesaria toda una revolución para que eso cambiara, ¿no? Pero fundamentalmente fue necesario, en la terminología de Lakatos, que apareciera otro programa de investigación que explicara mejor los hechos que el anterior no podía explicar, y sobre todo que haga mejores predicciones. Entonces, acá está la clave, ¿no? O sea, no alcanza con que los hechos contradigan una teoría para que esa teoría sea abandonada, sino que para que efectivamente vaya dejándose de lado una teoría o un programa de investigación, se necesita que aparezca otro programa. Y otro programa que sea progresivo. Es decir, un programa que pueda generar mejores predicciones, mejores explicaciones, que pueda ser más útil a la hora de intervenir sobre la realidad y que pueda generar nuevos descubrimientos. Este es el núcleo de la posición de Lakatos, pero sigue pensando fuertemente en que la refutación cumple un papel. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que te permite delimitar entre un programa regresivo y uno progresivo. Y finalmente, de algún modo, nos vamos a encontrar con que la observación y la creencia en que la ciencia puede llegar a describir y explicar una realidad en términos absolutos, y que el conocimiento se corresponde con esa realidad en términos absolutos, es justamente digamos, la base sobre la cual se hace la ciencia, ¿no? Bueno, esto sería un poco las ideas principales que nos interesan rescatar del positivismo. La clase que viene ya nos vamos a meter en algunas de las críticas que se han hecho a este movimiento, que de algún modo están centradas en esta idea de que todo nuestro sistema de conocimiento, en última instancia, puede
reflejar la realidad independientemente de los sujetos, independientemente de los intereses de esos sujetos, ¿no? Pero bueno, nos interesaba explicar un poco estas ideas claves del positivismo y sus diferentes repercusiones, y sobre todo también poder contrastarlas con modos alternativos de pensar como el pensamiento mítico. Nos vemos la clase próxima.